Buenas, vamos a hacer unos cuantos problemas de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones. En este problema me pide un número de dos cifras y me dice que la suma de las dos cifras es 10 y que si le doy la vuelta al número de manera que la cifra de las decenas pasa a ser el número de la cifra de las unidades, el resultado que obtengo es 36 unidades mayor que el primero. Entonces lo que voy a hacer es que en mi número escrito, el número que busco, le voy a llamar, como es un número que tiene dos cifras, le voy a llamar número x seguido de y, ¿vale? Igual que tendría, yo que sé, 38, x sería el 3 y y sería el 8, pues el número que busco es el número xy. ¿Cuál es el problema? El problema que voy a tener es que este número xy, al ser una manera de escribir, no es una operación, y eso lleva mal lo de meterlo dentro de una ecuación, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, voy a leer el problema otra vez y me dice, calcula un número sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10. Entonces, la primera ecuación que voy a sacar es que x más y, la suma de las dos cifras, me tiene que dar 10. Y esa es la primera ecuación que voy a sacar. Como tengo dos incógnitas, la x y la y, pues voy a necesitar dos ecuaciones. Y la primera va a ser esta. Y la segunda la voy a sacar, voy a hacer una cosa, y es que voy a subrayar que ya he utilizado que la suma de sus dos cifras es 10, ¿vale? Esto ya lo he utilizado. Y ahora el otro dato que me dice es que si invierto el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, yo en principio tengo el número xy. Aquí, esto no quiere decir x por y, que es lo que sería normal en lenguaje matemático. Esto lo que quiere decir es que es el número x decenas y unidades, ¿vale? Entonces, claro, es una manera mala de escribir el número, porque no tiene nada que ver con lenguaje matemático. Es como un recordatorio, ¿vale? Estoy buscando el número que es x seguido de y. Pero eso no es una operación matemática. Entonces, lo que a mí me dice la segunda pista del problema está en que si yo le doy la vuelta al número, este número girado, que sería, si mi número inicial le he llamado xy, este sería y seguido de x, este número es 36 unidades mayor que el inicial, es decir, este número es este más 36. Al hacer este giro gano 36 unidades. Eso lo que quiere decir es que este número, el que yo llamo xy, más 36, es el número ix. ¿Cuál es el problema? Que esta manera de escribir xy y x, yo no la puedo meter en una ecuación porque no son operaciones. Y yo en una ecuación solamente puedo tener operaciones. Y esto de aquí no es una operación. Entonces lo que tengo que buscar es una manera de transformar esto de escribo la cifra x seguida de la cifra y, la tengo que transformar en operaciones. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a poner, por ejemplo, me voy a poner un número para explicároslo, pero cuando yo escribo el número 58, 5 seguido de 8, en realidad lo que quiere decir es 5 decenas, 5 por 10, más 8 unidades. Esto es de la descomposición en decenas y unidades que se hacían en la escuela. Pues esto es lo mismo. Entonces, cuando yo tengo un número de dos cifras, la primera cifra es 5 y la segunda es 8, porque eso quiere decir que me estoy refiriendo al número que sale de hacer 5 veces 10 más 8 unidades sueltas, ¿vale? Cuando yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo, el 69, pues cuando tengo el 69, pues esto quiere decir que cuando la cantidad que estoy expresando es 6 veces 10 más 9. Si yo aplico la misma lógica a esta situación de aquí, el número xy, x seguido de y, en realidad lo que quiere decir es 10 por x más y. Y esto, que es este número de aquí, si yo le sumo 36, me tiene que dar igual, no me va a caber, pero lo voy a poner abajo, me tiene que dar igual al número y seguido de x, que es 10 veces y más x. Y esta es la segunda ecuación que voy a utilizar junto con esta para hacer el sistema y resolver el problema. Entonces, aquí lo que voy a poner abajo es que es la ecuación 10x más y más 36 es igual a 10y más x. La primera está muy bien escrita y ya la voy a utilizar tal cual. Y esta segunda, como tengo aquí x, aquí también, lo que voy a hacer es lo que lleve letras al primer término y lo que no lleva letras al segundo, y luego voy a juntar lo que tenga la misma parte literal. Entonces, esto lleva letras, y que me equivoco, 10x más y lleva letras, se queda aquí, traigo el menos 10y menos x, lo traigo para acá, y el 36 lo envío al otro lado cambiando el signo, porque pasa de
sumar a restar. Y aquí voy a agrupar porque tengo 10x menos x, como tiene la misma parte literal lo puedo agrupar y me queda 9x. Voy a ponerlo aquí abajo, 9x, y aquí me queda y menos 10y, como tiene la misma parte literal lo puedo agrupar y me queda menos 9y, y esto me da menos 36. Y no me olvido de la primera, de x más igual a 10, que de momento no he hecho nada con ello. Y esto es un sistema que se puede hacer por el método que queráis, igualación, sustitución, reducción. Yo lo voy a hacer por reducción porque esta multiplicándolo por 9 me queda 9x más 9y es igual a 90. Y aquí como tengo 9x menos 9y es igual a menos 36, al sumar las dos ecuaciones el 9 la y se va a ir y me queda 18x es igual a de 36 a 90, 4 y 50, 54. Y de aquí saco automáticamente que la x es 54 entre 18, que son 3, y, por ejemplo, de cualquier ecuación anterior, me voy a coger esta, que es la más sencilla, x más igual a 10, como ahora ya sé que la x es 3, pues eso quiere decir que 3 más y tiene que ser 10, y de aquí lo que saco es que la y es 10 menos 3, que es 7. Entonces ya sé que en mi problema la x vale 3 y la y vale 7. Recuerdo, vuelvo atrás al planteamiento, estoy buscando un número de dos cifras, pues ahora ya sé que el número, he dicho antes que era la cifra x seguida de la cifra x es 3, la cifra y es 7, y por lo tanto el número que busco, voy a poner aquí, la respuesta es, el número que busco es el 37. Y este es el problema hecho. Muy bien, tenemos aquí este problema. Yo siempre que hay un problema de geometría, yo empiezo haciéndome un dibujito. Me dicen un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos agudos es 12 grados mayor que el otro. Entonces, primero, es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. Y aquí lo que me dice es que uno de sus ángulos agudos es 12 grados mayor que el otro. Entonces, lo que voy a hacer es, a uno de ellos le llamo x, y al otro le podría llamar y plantear un sistema, pero lo voy a hacer directamente. Si este le he llamado x y sé que el otro es 12 grados mayor, pues este es x más 12. Cuidadín, porque no confundáis, es tantas unidades mayor que tantas veces mayor. Si dijera 12 veces mayor sería x por 12. Pero si me dice que es 12 grados mayor, es que es los grados del otro más 12 grados, ¿vale? No confundáis 12 veces un número, que es 12 por ese número, con 12 unidades mayor, que es más 12, ¿vale? Y aquí la pista definitiva para hacer el problema, aquí fijaos, ¿qué datos he utilizado? He utilizado que es un triángulo rectángulo. He utilizado que uno de sus ángulos es 12 mayor que el otro, ¿vale? Con esto ya en teoría ya no tengo más datos, tengo que sacar una ecuación. Ecuación porque como tengo una sola incógnita, con una ecuación tengo bastante. Y aquí para eso he puesto esta pista. Hay que saber, para hacer este problema, que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Entonces los tres ángulos que he puesto aquí tienen que sumar 180. X más 12 más 90 grados me tiene que dar 180 grados. ¿Vale? Podría poner los grados, pero como normalmente las unidades no se ponen, pues no las pongo. Y esto es una ecuación de primer grado normal. A un lado lo que lleve x, al otro lado lo que no lleve x, lo que cambie de lado cambia de operación, de sumar a restar, de restar a sumar, agrupo, 12, lo voy a hacer al revés, 180 menos 90, 90, 90 menos 12, 78. Y de aquí saco que x es 78 entre 2, que son 39. ¿De acuerdo? Y ahora voy a responder. Fijaos, lo que me pregunta el problema es ¿cuánto miden los tres ángulos? Pues bueno, un ángulo mide 90 grados, ¿vale? El otro ángulo mide x y x he calculado que es 39, por lo tanto el otro mide 39 grados. Y el último mide x más 12. Como la x es 39, este son 39 más 12, que son 51. Y esto es lo que miden los tres ángulos de este triángulo. Muy bien, este problema ya lo hicimos en el tema de problemas, pero sin ecuaciones. Lo hicimos a pelo razonando, ¿vale? Pero ahora lo voy a utilizar, lo voy a hacer utilizando ecuaciones. Como siempre me voy a hacer un dibujito. Me dice la distancia entre dos ciudades A y B
A y B es de 255 kilómetros. De aquí sale un coche a 90 kilómetros por hora. Y de aquí sale otro coche hacia allá a 80 kilómetros por hora. Y lo que me pregunta es cuánto tiempo tardan los dos coches en encontrarse. Me pregunta el tiempo y la distancia que ha recorrido cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, elementos del problema que no sé. Pues la distancia que recorre el coche A. La distancia que recorre el coche que sale de B. Y el tiempo que tarda en encontrarse. ¿Vale? Entonces, aquí la clave es al tiempo, el tiempo va a ser X. Y lo que voy a utilizar siempre en estos problemas de movimientos, de cosas que se mueven, vamos a necesitar la fórmula de la distancia recorrida por un objeto que se mueve es su velocidad, si es constante, por el tiempo que está moviéndose. Entonces, con esta fórmula, yo, si al tiempo que pasa le llamo que son X horas, ¿vale? Porque como las unidades son kilómetros por hora, el tiempo también tiene que estar en horas. Entonces, si el tiempo que pasa son X horas, la distancia que recorre el coche A, que va a 90 km por hora, aplicando esta fórmula, la distancia que recorre el coche A es la velocidad que lleva el coche A, que son 90 km por hora, por el tiempo que le he llamado X. Y eso quiere decir que la distancia que hace el coche A son 90 por X. Y de la misma forma, razonando igual, el coche B, como va a 80 km por hora, el coche B recorre una distancia de 80 por X. 80 por el tiempo que le he llamado X, ¿vale? Y ahora lo que yo sé es que, como es el tiempo hasta que se encuentran, el momento en el que se encuentran, ¿qué es lo que pasa? Que la distancia que recorre el coche A, que es esto de aquí, y la distancia que recorre el coche B, que es esto de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que coincide que forman el total del recorrido, que son 255 kilómetros. Es decir, que esta distancia de aquí, que he dicho que era 90x, y esta distancia de aquí, que he dicho que era 80x, las dos juntas me dan 255. Eso en forma de ecuación, ¿cómo lo escribo? Pues que 90x junto con 80x, lo que hace el coche A más lo que hace el coche B, es justo el total del recorrido. Y esto es una ecuación súper fácil de primer grado. La hago, aíslo la x, que son 255 entre 170, y esto, si no me equivoco yo y no me engaña la calculadora, es 1,5. Y esta x es el tiempo que pasa en horas. Entonces, vamos a contestar las preguntas que me hace el problema. El problema me pregunta, calcula el tiempo que tarda en encontrarse. Muy bien, el tiempo que tarda en encontrarse es x, y x es 1,5. Por lo tanto, tardan 1,5 horas en encontrarse. Si esto os parece mal, pues siempre podéis poner 1 hora 30 minutos o podéis poner directamente 90 minutos, ¿vale? ¿Qué más me pregunta el problema? La distancia que ha recorrido cada uno hasta el momento del encuentro. Muy bien, el coche A ha hecho 90 por X y como X es 1,5, pues tendría que calcular 90 por 1,5. 90 por 1,5, 9 por 15, 135, pues 135 justo. ¿Vale? Pues el coche A recorre 135 kilómetros y el coche B pues recorre 80 por X, que es 80 por 1,5, que da 120, si no recuerdo mal, y también lo podría calcular haciendo la diferencia. Si sé que esto es 135 y todo es 255, haciendo la diferencia me da lo mismo. Me da que el coche B tiene que haber recorrido 120 kilómetros y ya está. Recordad que los problemas hay que poner las respuestas que te pregunta el enunciado, con unidades, por favor, si sois tan amables. Muy bien, este problema es muy parecido al primero, entonces no voy a perder mucho tiempo explicándolo. Si tenéis dudas, si no veis lo que hago y no lo entendéis, id primero a ver el primero, repasad el primero y luego, porque la aplicación es la misma, ¿vale? Entonces, aquí me dice, hay un número de 2 cifras, entonces mi número va a ser el número xy, mi número va a ser el número x seguido de y,
y lo que me dice es la primera cifra, es decir, x, es igual a la tercera parte de la segunda. Entonces, x es igual a y partido 3. Y luego lo que me dice es que si invierto el número, es decir, si paso de xy al número ix, obtengo un número que excede en 54 unidades al inicial, es decir, que este es este más 54. Y eso, si os acordáis, antes en el problema 1, lo he escrito como y seguido de x, o mejor, voy a ponerlo como lo he escrito antes, exactamente igual. Lo que antes he escrito es que si yo empiezo con xy y paso al número ix, lo que hago es que para hacer el cambio tengo que sumar 54. Pero aquí pasa lo de antes. Antes he dicho que esto no lo puedo meter en una ecuación porque no es una operación matemática, es sencillamente una manera de decir lo que estoy haciendo. Y esto antes lo que he hecho ha sido escribirlo como 10x más y más 54 y el otro número, el número y seguido de x es 10y más x. ¿Vale? Y esta es la segunda ecuación que voy a tener aquí. Y aquí haciendo lo mismo que he hecho antes, aquí la primera no la voy a dejar así, lo que voy a hacer es este 3 que está aquí dividiendo, lo voy a pasar al otro lado haciendo la operación contraria, que es multiplicar. Y aquí voy a pasar las letras a un lado, el número me lo llevo al otro lado, igual que he hecho antes. Y aquí voy a hacer sustitución. Voy a cambiar la y, la voy a cambiar por 3x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí abajo, estas i's las voy a cambiar por 3x y me queda 10x se queda igual. Este más y lo transformo en 3x. Este menos 10y lo transformo en menos 10 por 3x, que me da, y así me ahorro un paso, menos 30x. El menos x se queda igual y el menos 54 se queda igual. Y esto lo que tengo es una ecuación de primer grado normal. Agrupo todo, son 13 menos 30 menos 27, menos 1 son menos 28. ¿Lo he hecho bien? No me cuadra. 13 menos 31. 13 menos 31 son 18, menos 18, que había dicho menos 28, por eso no me cuadraba. Vale, pues menos 18, x es menos 54, y por tanto x es menos 54 entre menos 18, que es 3. Y como me dice que, y como saco de aquí que 3x es igual a la y, pues de aquí lo que saco es que y es 3 por x, que es 3 por 3, 9. Y por lo tanto mi respuesta es que el número que busco es el número x seguido de y, es decir, 3 seguido de 9, es decir, 39. Y con esto ya tengo el problema hecho. Muy bien, como siempre en todos los problemas que hay figuras geométricas, yo me voy a hacer un dibujico, pim pam, y me dice, a ver, datos, la base mayor de un trapecio, base mayor es de las dos bases la que es más larga, ¿vale? Entonces me dice, la base mayor de un trapecio mide el triple que la menor. Entonces lo que voy a hacer, podría utilizar dos incógnitas, pero lo que voy a hacer es directamente, la base menor le llamo x, y la base mayor, como me dice que es el triple que la menor, pues si la menor es x, la base mayor será el triple de x, 3 por x. Y luego sigo leyendo el problema y poniendo datos en el dibujo. La altura del trapecio es 4 centímetros. La altura del trapecio es 4 centímetros. Y el área es 24 centímetros cuadrados. Vale, esto lo pongo aparte. El área ya sabéis que es lo que ocupa la figura dentro, el espacio que ocupa la figura, ¿vale? Entonces el área me pone que es 24 centímetros cuadrados. Y me pide cuál es la longitud de las dos bases. Muy bien, pues para hacerlo yo lo que necesito saber es este área, recordar cómo se calcula el área de un trapecio, que es la pista que doy. Entonces para calcular el área del trapecio hago base más base por la altura dividido entre 2. Entonces aquí la base mayor es 3x, la base menor es x. Entonces cuando hago base más base y lo que me da entre paréntesis lo multiplico por la altura, que en este caso la altura es 4, y lo que me da dividido entre 2, y esto me tiene que dar el área que me dice el problema, que es 24. Y ahora es hacer esta ecuación, que es una ecuación normal, la única cosa que pasa es que hay un paréntesis. Opero este 4 entre 2, que esto lo puedo hacer, que es 2, me queda 3x más x por 2 es igual a 24, y ahora nos acordamos que para quitar un paréntesis multiplico el número que hay fuera multiplicando, lo multiplico por cada cosa de dentro y me queda 6x
más 2x es igual a 24, y ahora grupo 8x es igual a 24, y por lo tanto x es 24 partido de 8, que es 3. Y ahora ya voy a poner la respuesta al problema. La respuesta me pide la longitud de las dos bases. Pues la base menor es x, que es 3. La base menor mide 3 centímetros. Y la base mayor es 3 por x, que como la x es 3 por 3, que son 9. Esto es el timbre del patio con la leyenda de Zelda a tope. ¿Vale? Y ya está, ya he hecho el problema, ya tengo lo que me pide. Muy bien, aquí la pista lo doy diciendo que cuando yo hago la razón o proporción entre dos cosas, cuando hable de la razón o la proporción, me refiero a la fracción una cosa dividida entre la otra, ¿vale? Entonces aquí me dice, la razón entre las edades de dos personas es de 2/3. Eso lo que quiere decir es que si yo tengo la edad de la primera persona, le llamo X, y la edad de la segunda persona le llamo Y, lo que me dice esto de la razón entre las edades de dos personas es de 2/3, eso lo que me está diciendo es que X partido Y es equivalente a 2/3. Eso es lo que quiere decir la razón entre dos cosas. La razón entre dos cosas es que la división me da esto, ¿de acuerdo? Y luego me dice, sabiendo que se llevan 15 años, lo que quiere decir es que la mayor de las dos cosas es 15 más que la más pequeña. Y aquí cuidadín porque aquí tengo que razonar, porque si no, me saldrá una solución que no tendrá sentido. Tengo que razonar cuál de estas dos cosas es la pequeña y cuál es la grande. Y aquí, si os fijáis, como esto es una fracción equivalente, aquí el numerador es más pequeño y el denominador es mayor. Pues eso quiere decir que la y es mayor que la x. Entonces, como la diferencia es 15 años, pues esto lo que quiere decir es que si a la grande le quito la pequeña, me tiene que dar 15. Cuidadín aquí porque si lo hacéis al revés, si esto no lo pensáis y ponéis x menos y, os va a dar algo que no tenga sentido. Os dará negativo o una pirola de estas. Y si es negativo no puede ser una edad, ¿vale? Entonces cuidadín siempre en este tipo de problemas, razonar quién es el mayor, quién es el más pequeño, para ver quién es 15 más que el otro, o a quién qué sumas, qué restas y demás. Muy bien, y aquí este problema lo podemos tener aquí en esta ecuación si nos asustamos porque tengo una y en el denominador. Pero recordad que cuando expliqué el método de igualación, yo os lo dije, que recordaréis que cuando tengo dos fracciones equivalentes, lo que podíamos hacer es que multiplicábamos en cruz y tiene que dar lo mismo. Entonces, de esta ecuación, yo lo que voy a hacer es que la voy a transformar en que 3 por x multiplicando en cruz, me tiene que dar lo mismo que y por 2 multiplicando en cruz, que es 2y. Y de aquí saco una ecuación normal. Y tengo la otra que es y menos x es igual a 15. Y de aquí, pues como queráis. Yo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer sustitución, pero voy a aislar esta y la voy a sustituir en la de arriba. Entonces, en la de abajo, como tengo, voy a ponerlo así, como tengo que la y pasó la x al otro lado y tengo que la y es 15 más x, y ahora con sustitución cambio la y por 15 más x. Cuidadín que aquí tengo que poner un paréntesis para que el 2 multiplique toda la y, no solamente el 15, ¿vale? Y esto es una ecuación de primer grado normal que voy a hacer. Primero quito paréntesis, 2 por 15, 30, 2 por x, 2x. Ahora paso las x al mismo lado. Ahora agrupo y ya de aquí ya saco que la x es 30. Y si la x es 30, pues tengo que la y es 15 más 30, que son 45. Y con esto voy a responder a la pregunta que me hace el problema. El problema me pregunta, ¿cuál es la edad de cada una de ellas? La edad de la persona 1, que me lo he apuntado aquí, es x, que es 30, y la edad de la persona 2 es y, que es 45. Pues sus edades son 30 y 45 años. Y ya está. Siempre fijaos que es muy útil haceros este resumencillo aquí, porque luego básicamente la respuesta lo que haces es que vienes aquí y sustituyes lo que te haya dado, por mucho que tengas cosas así muy complicadas, ¿vale? Hacerte este resumen al principio luego viene muy bien. Muy bien, vamos a hacer este problema. Aquí me dice un número excede en 12 unidades a otro, y si restáramos 4 unidades a cada uno de ellos,
Entonces el primero sería igual al doble del segundo. Y me dice ahí a los dos números. Vale, muy bien. Primero, ¿cuáles van a ser mis dos números? Pues el primer número le voy a llamar X. Le voy a llamar X y al segundo número le voy a llamar Y. Y voy a ir traduciendo las pistas del problema. Primera pista. Un número, el primero, excede en 12 unidades al otro. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿qué quiere decir que un número exceda en 12 unidades a otro? Pues que le saca 12 al siguiente. Aquí, fijaos, como la X, lo que me está diciendo es que el primer número es más grande, es 12 unidades más grande que la Y. Como la X es más grande que la Y, yo lo que voy a hacer es decir, que X es el pequeño más 12. Cuidadín aquí, porque si el más 12 lo ponemos donde no toca, estamos diciendo que el más pequeño es el otro número. Si aquí yo hubiera puesto, por error, hubiera puesto X más 12 es igual a Y, entonces lo que estoy diciendo es que X es el pequeño al cual al sumarle 12 alcanzará a Y. Tal y como lo tengo escrito, aquí en verde, X es el pequeño e Y es el grande. Cuidadín porque no es lo que me dice aquí. Aquí lo que me dice es que el número X excede en 12 unidades. Eso quiere decir que el número X es el mayor. Aquí este 12 está mal puesto. Entonces, cuidadín ahí, siempre razonar, hacer el razonamiento de quién es más pequeño y más grande para ver a quién le tienes que sumar o restar. Eso es alternativo, ¿eh? Me da igual que... Aquí, en vez de poner esto, podría haber puesto X menos 12 es igual a Y y esto no me cambia el problema. Pero si lo hubiera puesto al revés, si hubiera puesto X es igual a Y menos 12, sí que sería diferente, ¿vale? Entonces, ir con cuidado, razonar bien a quién sumáis o restáis. Muy bien, esa es la primera pista. Y luego la otra es un poco así más rocambolesca, porque lo que me dice es que si resto 4 números a cada uno de ellos, entonces el primero sería igual al doble del segundo. Es decir, si restara, claro, si yo resto el número X, si restara 4, pasará a ser X menos 4. Y el número Y pasará a ser Y menos 4. Y lo que me dice es que si resto 4 a cada número, el primero será igual al doble del segundo. Es decir, literalmente, si yo traduzco, es el primero, que sería X menos 4, sería igual al doble del segundo. El segundo ya no sería Y, sería Y menos 4. Entonces sería 2 por Y menos 4. Y aquí hay que poner un paréntesis para que el 2 multiplique todo. Y esto es un sistema con dos ecuaciones. La única cosa que pasa es que la segunda ecuación queda muy fea porque tengo un paréntesis. Pero bueno, quito este paréntesis y como ya tengo la X aislada voy a hacer sustitución. Entonces voy a quitar primero el paréntesis en la ecuación de abajo. Uy, ya me he equivocado. Voy a hacer el paréntesis en la ecuación de abajo y me queda X menos 4 es igual a 2Y y 2 por 4, 8. Y ahora voy a hacer sustitución y lo que hago es la X, como es Y más 12, aquí abajo voy a cambiar todas las X, que solamente hay una, la voy a cambiar por Y más 12. Entonces, aquí donde pone X, voy a poner Y más 12. Como no está multiplicando, no hace falta que ponga el paréntesis. Entonces, Y más 12 menos 4 tiene que ser igual a 2Y menos 8. Y esto es una ecuación de primer grado normal. Las Y es a un lado, los números al otro, lo que cambia de lado pasa de sumar a restar o viceversa, lo que no pasa de lado se queda igual, y ahora es Y menos 2Y es menos 1Y, es igual a menos 20 más 4 menos 16. Y de aquí, cambiando el signo directamente, pues me queda que la Y es 16. Y como la X tengo aquí, que la X es Y más 12, pues de aquí saco que la X es Y, que ya sé que es 16 más 12, es decir, que la X es 16 más 12, que es 28. ¿Vale? Muy bien, respuesta. ¿Cuáles son los dos números que busco? Pues el primero es la X, que es 28. El primer número es 28 y el segundo número es Y y la Y es 16. Y ya tengo la respuesta. ¡Hala! Apañado. Fijaos cómo se cumplen todas las condiciones del problema. Un número excede en 12 unidades a otro. Pues sí, 28 excede en 12 unidades a 16. Y si le resto 4 unidades a cada uno de ellos,
el primero será el doble del segundo. Si yo le resto 4 unidades, aquí me queda 24 y este me quedaría 12, pues 24 efectivamente es el doble de 12. Perfecto. Se cuadra, todo lo que me dice el problema se cumple, pues es que la solución la he hecho bien. Muy bien, aquí me dice el perímetro de un triángulo isósceles, pues voy a dibujar un triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Uy, qué mal. Es el que tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Vale? Voy a ver si me sale un poquito mejor. No mucho, pero vaya. Uf, qué desastre. Me estoy cubriendo de gloria. 2 minutos con Miguel Ángel intentando dibujar. Madre mía, qué desastre. Con Miguel Ángel intentando dibujar un triángulo isósceles. Con este me voy a quedar, ¿vale? Muy bien, y me dice el perímetro, me dice el problema que el perímetro es 19 centímetros. Perímetro ya sabéis que es la suma de todos los lados. Y luego me dice, la longitud de cada uno de esos lados iguales, estos dos, excede en 2 centímetros al doble de la longitud del lado desigual. Y me pide cuánto mide los lados. Aquí podría hacer, como estos dos son iguales, podría poner XX y este Y. Vale, va, lo voy a hacer. X, X e Y. ¿De acuerdo? Entonces, como el perímetro es 19 centímetros, eso lo que quiere decir es que X más Y, y X más X voy a poner directamente 2X, me tiene que dar 19. Y luego la otra pista es esta. La longitud de cada uno de sus lados iguales excede en 2 centímetros al doble de la longitud del lado desigual. Es decir, fijaos, primero, ¿quién es más grande? Lo que es más grande, el lado grande este es más grande, ¿vale? X excede en 2, es decir, es 2 más. X excede en 2 centímetros, X es 2 centímetros mayor, X es 2 más que el doble de la longitud del lado desigual, que es el doble de Y. Y con estas dos ecuaciones tengo un sistema. Y este lo voy a hacer, por ejemplo, por sustitución, porque la X ya la tengo aislada. Y me queda 2 por 2 más 2Y más la Y me tiene que dar 19. Y ahora esta ecuación de primer grado la hago. Más Y es igual a 19. Y esto, las Y es a un lado, lo que no lleva letra al otro. Sumo. Y me queda que la Y es 15 entre 5, que es 3. Y además voy a sacar X utilizando esto de aquí, que es 2 más 2Y, y ahora ya sé que la Y es 3, pues 2 más 2 por 3, que es 2 más 6, 8. Y ahora por fin, finalmente, respuesta. ¿Cuánto miden los lados del triángulo? Pues el lado desigual, que es Y, mide 3 centímetros, y los otros dos lados que son iguales miden 8 centímetros. El lado desigual mide 3 centímetros y los lados iguales miden 8 centímetros cada uno. Y ya está hecho el problema. Muy bien, este problema también es muy sencillo. Dice Pablo y Alicia llevan entre los dos 160 euros. Si Alicia le da 10 a Pablo, ambos tendrán la misma cantidad. Pues es muy fácil. Voy a decir el dinero que lleva Pablo, le voy a llamar X, por ejemplo. El dinero de Alicia le voy a llamar la Y. Y la primera pista del problema me dice que entre los dos llevan 160 euros, por lo tanto lo que puedo decir es que X más Y son 160 euros. Y luego el problema me dice, si Alicia le da 10 euros a Pablo, ambos tendrán la misma cantidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo Alicia lleva Y y Pablo lleva X. Si Alicia le da 10 euros a Pablo, Alicia tendrá 10 euros menos, pero Pablo tendrá 10 euros más. Y lo que me dice es que si Alicia le da 10 euros que pasan a Pablo, ambos tendrán la misma cantidad. Y por lo tanto, en este momento, X más 10, Pablo con los 10 que le ha dado a Alicia, y Alicia menos los 10 que le ha dado a Pablo, son la misma cantidad, pues eso quiere decir que las dos cantidades son iguales. Y esto es un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? X más Y es igual a 160 y pasando la Y al otro lado y el otro 10 al otro lado me queda que X menos Y es igual a menos 10, que es menos 20. Y este por reducción, fijaos que se hace súper bien. Esto es 2X es igual a 140 y de aquí la X es 140 entre 2, que son 70.
Y de aquí, por ejemplo, pues x más y tiene que ser 160, como la x es 70, pues eso quiere decir que la y tiene que ser 90. 160 menos 70, que es 90. Respuesta del problema es cuánto dinero lleva cada uno. Pues Pablo lleva X, que hemos dicho que era 70. Pablo tiene 70 euros. Y Alicia tiene Y euros, que Y hemos dicho que era 90. Muy bien. Y ya tenemos hecho el problema. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Dice, la suma de las tres cifras de un número capicúa es igual a 12. Capicúa quiere decir que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Cuando tengo un número de tres cifras capicúa, para que un número de tres cifras sea capicúa, pues las dos primeras pueden ser las que quieran, pero la tercera tiene que ser la primera, porque así se lee igual 353 que 353. Esta y esta tienen que ser iguales. Entonces eso quiere decir que mi número será una cifra x seguida de una cifra y, que es la cifra de las decenas, y seguido de otra vez la cifra de las centenas, ¿vale? Entonces, tengo un número capicúa, pues tiene que ser un número que se escriba x y x. Y ahora me dice, la suma de las tres cifras del número capicúa es igual a 12. Eso quiere decir, lo voy a pintar, y eso quiere decir que la suma de las tres cifras, es decir, x más y más x, tiene que ser igual a 12. Y ahí ya tengo una de las dos ecuaciones que necesito. Y luego me dice, la cifra de las decenas, que es la y, excede en 4 unidades al doble de la cifra de las decenas, que es la x. Entonces, tal y como me dice aquí, dice la cifra de las decenas y excede, es decir, es 4 unidades mayor o 4 unidades más que el doble de la cifra de las centenas, que es el doble de x. Entonces, eso lo voy a escribir. La cifra de las decenas y excede en 4 unidades es 4 unidades más que el doble de la cifra de las centenas. ¿De acuerdo? El doble de la cifra de las centenas más 4 es y. Y excede en 4 unidades el doble de las centenas. Pensad, cuando tengáis un problema de estos que no sepáis si este más 4 va aquí o va con el otro lado, pensad en quién es mayor. Aquí, entre la cifra de las decenas, entre y el doble de la cifra de las centenas, el mayor es y. Entonces, esto más 4 tiene que ser este, no al revés. Y esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a poner aquí x más x son 2x más y tiene que dar 12. Aquí voy a traer el 2x del otro lado y me queda menos 2x más y es igual a 4. Y este por reducción se hace ideal. Fuera, y es igual, no, 2y es igual a 12 más 4, 16. Y por lo tanto y es igual a 8. Si y es igual a 8, por ejemplo de aquí mismo, que es la más sencilla, pues 2x más 8 tiene que ser 12. 2x más la y, que es 8, tiene que ser 12. Y por lo tanto 2x es 12 menos 8, que es 4. Y por lo tanto x tiene que ser 4 entre 2, o lo que es lo mismo, 2. Entonces, respuesta. ¿Cuál es mi número capicúa? Pues he dicho que mi número lo escribía x, y, x. Como la x es 2 y la y es 8, el número es 282. Es el número 282. Las tres cifras del número suman 12, correcto, 2 más 8 más 2 suma 12. Y la cifra de las decenas, 8, excede en 4 unidades el doble de la cifra de las centenas, que es el doble de 2, que es 4. Correcto, se cumple todo lo que dice el problema, por lo tanto está bien. Muy bien, este es muy fácil. Dice, el perímetro de un rectángulo es 22 centímetros y sabemos que su base es 5 centímetros más larga que su altura. Entonces lo voy a dibujar, pam, 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 y me dice que la base es 5 centímetros más larga que la altura. Entonces, como la altura es más pequeña, si a la altura le llamo x, la base tiene que ser 5 centímetros más, es decir, x más 5. Y el perímetro, recordemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de los cuatro lados. Entonces, la suma de los cuatro lados es x más 5 más otra vez x más otra vez x más 5. Entonces, es x más 5 más x más 5, lo podría haber escrito así, podría haber escrito 2 por x más 2 por paréntesis x más 5, pero eso ya
para gustos colores, y sé que este perímetro me tiene que dar 22. Entonces, este perímetro tiene que ser igual a 22. Y ahora, como siempre, esto es una ecuación de primer grado normal, las x a un lado, los números todos al otro, y me queda sumando x más x más x más x son 4x, y 22 menos 10, que son 12. Y por lo tanto x tiene que ser 12 entre 4, que es 3. Y ahora la respuesta del problema me dice que hay en las dimensiones es la medida de todos sus lados, y en este caso la altura coincide con x, que es 3. Entonces la altura son 3 centímetros, porque la unidad son centímetros, y la base son x más 5, como la x es 3, pues 8. Y la base mide 8 centímetros y ya está hecho. Muy bien, vamos a hacer este problema, es un problema de mezclas. Los problemas de mezclas los vimos en un tema anterior sin ecuaciones, pero ahora vamos a resolver utilizando ecuaciones para que veáis que se puede hacer de varias maneras. Aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer bien un resumen de todos los datos del problema. Aquí el problema da muchos datos, aunque me parezca mentira, pero vamos a resumirlo. Iniciamos mezclado dos tipos de líquido. El primero cuesta 0,94 euros cada litro y el segundo son 0,86 euros el litro y obtenemos 40 litros de mezcla a 0,89 euros el litro. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a poner primero el líquido 1 y el líquido 2. Y lo que voy a poner es primero el primer dato que me da, que es el precio por litro, que me dice que el líquido 1 son 0,94 euros el litro y el líquido 2 son 0,86 euros el litro. Y además voy a hacer otra fila para la mezcla. Y la mezcla aquí son 0,89 euros el litro, según me dice el problema aquí. Y el segundo dato que voy a poner es los litros que mezclo. Los litros que pongo de cada líquido, que es lo que me pide el ejercicio. Me pregunta cuántos litros hemos puesto de cada clase de líquido. De líquido 1 y de líquido 2 no sé cuántos litros he puesto, pero lo que voy a poner es que del primer tipo de líquido he puesto X litros y del segundo he puesto Y. Después de mezclar las dos cosas, saco, según el enunciado, 40 litros de mezcla, pues entonces la mezcla pondré que son 40 litros, ¿vale? Y de aquí saco una ecuación, y es que los litros que he puesto del líquido 1 y los litros que he puesto del líquido 2 son los litros que he puesto de mezcla y por lo tanto X más Y van a ser 40. Entonces voy a poner aquí que X más Y me tienen que dar 40 litros, ¿de acuerdo? Y ahora hay otro dato que es el que hay que saber, que hay que utilizar, que es si sé lo que cuesta un litro de líquido 1 y he dicho que que mezclo X litros, lo que voy a calcular es no en los euros por litro, sino que voy a calcular cuántos euros en total me gasto en líquido 1. Entonces aquí lo que tengo es que precio total del líquido 1, y aquí viene la gracia, porque si cada litro del líquido 1 cuesta 0,94 y mezclo X litros, lo que me gasto es un total de 0,94 por X. Entonces esto es 0,94 por X. Con el líquido 2 pasa lo mismo y eso quiere decir que me he gastado 0,86 por Y euros en los litros del líquido 2 y de la mezcla sí que sé que saco 40 litros a 0,89 euros cada litro, por lo tanto sé que saco 40 por 0,89 y esto sí que lo puedo calcular numéricamente, que es, 4 por 6, 36, me llevo 3, 35,6, si no recuerdo mal, esto es 35,6, ¿vale? Que son euros todo. Y si la mezcla está bien hecha y es justa y el precio está bien puesto, lo que me he gastado al principio es lo que tengo después en la mezcla, ¿vale? El valor total de la mezcla es 35,6 euros, pues ese tiene que ser el valor total de los dos líquidos por separados cuando lo mezclo. Y entonces eso quiere decir que 0,94x, que es lo que me cuesta el líquido 1, más 0,86 por Y, que es lo que me cuesta el número 2, tendría que ser el precio de la mezcla, que es de un total de 35,6
euros totales, ¿eh? Y de aquí lo que tengo es un sistema con dos ecuaciones. Esto por igualación, sustitución o reducción sale. Voy a hacerlo por reducción, voy a multiplicar la primera por menos 0,94, por ejemplo, y me cargo la x. Menos 0,94x menos 0,94y es igual a 40 por menos 0,94, esto lo tengo que hacer aparte, 9,4 por 4. 16, me llevo una, 37, y esto es 37,6, si no me he equivocado yo al calcularlo, que espero que no. 4 por 4, 16, me llevo una, creo que no. Y abajo 0,94x más 0,86y, que es 35,6. Y esto, aquí esto se va, y aquí me queda menos 0,08y, que me da un total de 2. Y por lo tanto, I, que son los litros del líquido 2, aquí tengo que tener algo mal porque me da negativo y tengo que tener algún error. Es que esto es un menos. Y por lo tanto esto es un menos 2. Ahí estamos. Vale, corregido el error. Esto es menos 2 entre menos 0,08, que esto es, si no recuerdo yo mal, creo que da 25. Con la calculadora sale bien, ¿eh? Pero esto yo juraría que es 25. Y como un total x más y es 40 y la y he calculado que es 25, pues de aquí saco que como x más y es igual a 40, x tiene que ser 40 menos la y, que es 25, que da 15. Y por lo tanto, respuesta, ¿cuándo tengo que mezclar de cada líquido? Pues del líquido 1 lo que tengo que mezclar son x, que son 15. Entonces voy a mezclar 15 litros del líquido 1 y litros, que son 25 litros del líquido 2. Y esta es la respuesta. Muy bien, este problema es muy sencillo. Dice el doble de un número, como no sé qué número es, a este número le llamo x. Y me dice el doble de un número más la mitad del otro, entonces el otro le voy a llamar, la mitad de este otro lo voy a llamar y. Entonces ahora vuelvo a leer el problema y dice, el doble de un número x, pues el doble de x es 2x, más la mitad del otro, la mitad de y es y medios, y partido 2, esto suma 7. Y luego me dice, si sumamos 7 al primero, el primero es el x, por tanto, si sumo 7 al primero, obtendré, es decir, me dará el quíntuplo del otro. El quíntuplo es 5 por el otro, que sí, pues por lo tanto es 5y. Y de aquí saco un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. La única cosa que pasa es que como aquí tengo una fracción, voy a igualar denominador y luego lo quitaré. Entonces multiplico todo por 2. Y esto me queda, que no he multiplicado el 7, Miguel Ángel. Ahí estamos. Y de aquí lo quito y me queda 4x más y es igual a 14. Y la otra lo que voy a hacer es que voy a pasar el 5y aquí y el 7 lo voy a llevar allá. Y así me queda preparadico. Y esto pues por el método que más rabia os dé, igualación, sustitución o reducción. Voy a hacer sustitución, voy a aislar la y de arriba y la voy a cambiar a la de abajo. Menos 5 por y, que es 5 por 14 menos 4x. Y me tiene que dar menos 7. Y de aquí, esto es x menos 5 por 14, 70. Menos 5 por menos 4 es más 20x. Y esto me tiene que dar menos 7. Por lo tanto, me queda que 21x es igual a 70 menos 7. 21x, 21x son 63. Y aislando la x, el 21 pasa dividiendo y me queda 63 entre 21, que es 3. Y como la y tengo aquí que es 14 menos x, pues queda 14 menos, no, menos x no, menos 4 por x, y ya sé que la x vale 3, pues es 14 menos 12, que es 2. Y entonces tengo que la x es 3 y la y es 2. Y como estos eran los dos números que me pedía el enunciado, pues la respuesta es que el primer número es 3 y el segundo
es 2. Vamos a comprobarlo. El doble del número 3, que es 6, más la mitad del número i, que es la mitad de 2, que es 1. 6 más 1 suman 7, correcto. Y si sumo 7 al primero, me da 10, que es el quíntuplo del otro, correcto, perfecto. Está bien. Muy bien, aquí dice 2 de los ángulos de un triángulo suman 122. Pues 2 de los ángulos de un triángulo, hay dos ángulos, voy a llamarle X a Y, y este es X, este sí, y este ya veremos cómo le llamo. A una de mala le podría llamar Z, pero dice 2 de los ángulos de un triángulo suman 122, entonces X más Y suman 122. Y me dice, el tercero de esos ángulos excede en 4 grados al menor de los otros dos. Voy a suponer que el menor es X, que me da más o menos igual, y entonces por lo que me dice, el tercero será 4 grados superior al menor de los otros dos, que es X. Si el tercero es 4 grados superior que X, el tercero es X más 4. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué me sirve? Pues aquí pone, mira el problema 2. ¿Por qué? Porque en el problema 2 había una pista que es que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180. Y de aquí lo que saco es que X más Y más X más 4 siempre me tiene que dar 180 en este caso. Y con esto saco dos ecuaciones con dos incógnitas. Y me queda que una ecuación es X más Y es igual a 122 y la otra es X más X, 2X, más Y y el 4 que va para el otro lado y es 180 menos 4, que da 176. Y este, por ejemplo, voy a cambiar de signo la de arriba y me queda así en negativo y así la tengo preparadito para hacer reducción y se hace en un momentín. Y me queda 2x menos x, no, he puesto que se va, mentira cochina, 2x menos x, una x. Y menos y sí que se va, y 176 menos 122, la diferencia es 54. Y con esto saco que la x es 54. Y por ejemplo, de esta ecuación de aquí, saco que x más y tiene que ser igual a 122, pero ahora ya sé que x es 54, y con esto es muy fácil averiguar que la y es 68. Para que sume 122. Entonces, respuesta. ¿Cuáles son los tres ángulos del triángulo? Pues uno mide lo mismo que la x, que son 54. Uno mide 54 grados. El otro mide lo que me da la y. Que es 68. Y el otro mide lo mismo que la x más 4. Lo mismo que la x más 4, que es 54 más 4, pues 58 grados. Y ya está, ya lo tengo acabado. Y por último, dice, una persona invierte en un producto una cantidad de dinero y obtiene un 5% de beneficio. Por otra inversión en un segundo producto obtiene un beneficio del 3,5%. Sabiendo que en total invierte 10.000 euros y que los beneficios de la primera inversión superan en 300 euros a los de la segunda, ¿cuánto dinero invirtió en cada producto? Respuesta, no tengo ni para hablar idea, ¿vale? Pero esto con un poquito de trabajo lo saco. La primera cosa es que doy siempre una pista, y es que para escribir el 17% de una cantidad se calcula haciendo porcentaje por cantidad dividido entre 100, y esto en lenguaje algebraico se escribe así, 17 por x partido 100, ¿de acuerdo? Eso lo digo para que luego plantear la ecuación, pero ahora lo que tengo que hacer es hacerme un buen resumen del problema. Entonces tengo que invertir en dos productos, ¿vale? En dos productos financieros, pueden ser dos, lo que sea. Pero en el producto 1 invierto una cantidad que no sé lo que es y por lo tanto voy a poner que invierte, voy a poner que invierte x. Invierte x euros, ¿vale? No sé cuántos, pues x. Esto en el producto 1. En el producto 2 invierte no sé cuánto, pues voy a poner que invierte y euros, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice? Pues mira, me dice primero que, a ver, si lo subrayo, me dice que en total invierte 10.000 euros. Entonces, como he dicho que ha invertido x en el primer producto y que ha invertido y en el segundo producto, el total x más y tiene que coincidir con 10.000.
Y luego las otras pistas que me da el problema tienen que ver con el beneficio. Me dice que del primer producto saca un 5% de beneficio. Entonces, ¿qué beneficio saca del producto 1? ¿Vale? Del producto 1, ¿qué beneficio saca? Pues saca el 5% de lo que invierte. Y lo que invierte, hemos dicho arriba, que es X. Entonces, él gana el 5% de X. Y por la pista que he puesto aquí, por esta pista, el 5% de X se escribe 5X partido 100. Esto es el beneficio del producto 1. Del producto 2, el beneficio de la misma manera es el 3,5% de I, que he escrito en forma de fracciones 3,5I partido 100. Y este es el beneficio de la segunda inversión. ¿Y qué es lo que me dice el problema? Me dice que los beneficios de la primera inversión, es decir, 5X partido 100, superan en 300 euros a los de la segunda. Eso quiere decir que con la segunda gana menos. Entonces, los de la segunda más 300 son los de la primera. Con los beneficios de la primera inversión, son 300 euros más que los de la segunda. Y con esto tengo aquí dos ecuaciones que me forman un sistema de dos incógnitas. La única cosa es que aquí voy a igualar denominador. Para quitarlo me queda el mínimo común múltiplo es 100. Esto es 300 por 100, que son 30.000, más 3,5i partido 100. Y ahora el 100 este lo quito y me queda 5x es igual a 30.000 menos más 3,5i. Y la primera ecuación no la toco. X más y es igual a 10.000. Y esto es un sistema. Y, x más x. Lo voy a hacer por sustitución y así voy a ir aislando la x. Y ahora la sustituyo en la de abajo y es 5 por x. Y x según arriba es 10.000 menos y. Esto me tiene que dar 30.000 más 3,5i. Y de aquí, esto es una ecuación de primer grado sencillita, me queda 50.000 menos 5i es igual a 30.000 más 3,5i. Y esto, pasando las cosas a su lado, me queda menos 5i menos 3,5i, no me va a caber. Es igual a 30.000 menos 50.000, que son menos 20.000. Y esto sumando es menos 8,5i, me tiene que quedar igual a menos 20.000, y por lo tanto i es 20.000. Bueno, menos 20.000 entre menos 8,5, que esto me da superdecimal. Voy a echar un vistazo en la calculadora a ver cuánto da. Vale, pues en la calculadora esto es 2.352,94 euros, si no me he equivocado yo. Y lo que voy a utilizar es de esta de aquí, que es la más sencilla. Voy a utilizar que x es 10.000 menos la y, pero la y ya he calculado que es 2.352,94 si me lo he hecho yo bien. Y esto es 0,6,47 y 7.647,06 si no me he equivocado yo. Y esa va a ser la respuesta. Respuesta: ha invertido X euros en el producto 1, X es 7.647,06 en el primer producto y ha invertido la Y, que es 2.352,94 euros en el segundo, en el producto 2. Y ya está, esta es la respuesta. Espero no haberme equivocado, pero yo creo que me cuadra. A ver, el 5% de 7.600 es 5 por 76, que es aproximadamente 380 más o menos. Y de aquí el 3,5 de 23, que es aproximadamente 80. Sí, más o menos me cuadra, ¿vale? Me cuadra con lo que me da. Tendría que comprobarlo bien con la calculadora, pero creo que está bien. Espero. Si no, me avisáis.